Bienvenidos a Sala de Guerra. Esta noche vamos a abordar más sobre la polémica del Poder Judicial. Voy a tener una charla con Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, sobre la creciente violencia contra sacerdotes católicos en nuestro país. Vamos a tener también un diagnóstico de la economía de México en la actual administración con Fausto Pretelín y Darío Celis. Y nos iremos al cuarto de guerra de Donald Trump en Miami, Florida, con mi compañero Juan Pablo de Leo, que allá se encuentra. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del pueblo. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Y arrancamos con lo más polémico de la semana. Sin duda, fue la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Le siguió Jorge Mario Pardo Rebolledo. El miércoles, el presidente del Senado anunció que había recibido las cartas de renuncia de 6 ministros más: Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Por su parte, desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la renuncia de los ministros, acusándolos de solo buscar el haber de retiro, aunque este haber de retiro sea, en cualquier circunstancia, lo que tienen por derecho, como lo marca la ley. Pero esto es lo que dijo la mandataria. Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. Por cierto, el Poder Legislativo aprobó el Comité de Evaluación para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros que buscarán ser elegidos el próximo año. Todos cercanos al partido de Morena. Dicho comité se avaló sin el respaldo de la oposición, cuyos integrantes advirtieron los riesgos de imponer estos nombres. Ya tuvimos la tómbola y ahora este acuerdo del comité. Un comité que díganme ustedes cuándo fue la convocatoria electiva. ¿Cuáles fueron los mecanismos de selección? ¿A cuenta de quién? Yo les he dicho muchas veces que lo que ustedes quieren no es hacer justicia, que lo que ustedes quieren es politizar la justicia. Mientras que el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, realizó el nombramiento del Comité de Evaluación que le corresponde, cuyos perfiles también son cercanos a Morena, incluyendo a Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte y asesor de la actual presidenta. Y en el mismo sentido, el Poder Judicial eligió a los integrantes de su Comité de Evaluación, donde incluyeron a 3 magistrados en funciones, una académica de la UNAM y uno del ITAM. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la llamada reforma de supremacía constitucional. La polémica reforma establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución. Por cierto, ya hay duda del proceso dado que el diputado Pedro Aces se ausentó de la sesión, aunque su voto se contabilizó a favor, extrañamente, como si un fantasma hubiera apachurrado el botoncito rojo. No, ayer no estuve. Es que su voto apareció en el tablero. No sé por qué. ¿Habrá fantasmas? Pues sí. Aprovechando el Día de Muertitos. Yo creo que sí es posible. Y hablando de partidos políticos, esta semana el salto lo dio la senadora Cintia López Castro, quien renunció al Partido Revolucionario Institucional luego de recibir fuertes críticas por ausentarse precisamente de la votación sobre el blindaje constitucional a la reforma judicial. Ella señaló diferencias con el presidente del Tricolor, Alejandro Moreno. Así lo dijo. Había habido un linchamiento y ya habían mandado gente a insultar, a denigrar, a decir, a inventar, y eso es lo que no voy a permitir. Entonces mi voto, pues sí, mi voto no fue definitorio. Por su parte, el líder del Revolucionario Institucional respondió asegurando que el juicio por la ausencia de la senadora López Castro fue hecho por la sociedad. Se aprobó unánimemente expulsar del grupo parlamentario del PRI a la senadora en convento. Así de claro, así de simple. ¿Quién juzga los hechos? Las y los ciudadanos. El juicio está en los medios de comunicación.
En otro tema, muy polémica, resultó también la presencia por primera vez en la actual administración del fiscal general de la República en la mañanera. Alejandro Gertz Manero acusó al gobierno de los Estados Unidos de no brindar toda la información sobre lo que llamó un secuestro al referirse a Ismael El Mayo Zambada. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo. Y pues sí, como título de película, ¿y dónde está el piloto? Es la gran interrogante. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió de inmediato asegurando que no hubo ningún secuestro y que hay coordinación entre ambos gobiernos. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. Siguiendo con temas de seguridad, pasamos a Michoacán, donde esta semana fue asesinado el periodista Mauricio Cruz Solís en Uruapan, minutos después de haber entrevistado al alcalde Carlos Manso. Fue ultimado a balazos en la calle. El comunicador conducía un programa de radio y tenía un portal de noticias. Tenía solo 31 años y dejó huérfano a un pequeñito de 6. Esa es nuestra realidad y cabe decir que este es el tercer periodista asesinado en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. 3 investigaciones abiertas y 3 casos que siguen en la impunidad. Mauricio Cruz se convirtió en el primer periodista asesinado en este sexenio y el número 168 desde el año 2000 en México. Y vámonos a los Estados Unidos, donde los Tigres del Norte, uno de los grupos musicales mexicanos más influyentes, hicieron campaña por la vicepresidenta Kamala Harris en el oeste de Phoenix el jueves, a 5 días de las elecciones, mientras las campañas presidenciales se centran en los votantes latinos, que representan una cuarta parte del electorado en Arizona. Vamos a ver qué dijo el líder de la banda. ¡Los queremos! ¡Y arriba Arizona! ¡Y arriba Kamala Harris! ¡Vamos Kamala, vamos Kamala! Vámonos a un corte comercial y al regresar una charla con Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, sobre la violencia contra sacerdotes en nuestro país. No se vayan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Y bueno, vamos a tocar un tema delicado y particularmente doloroso, sobre todo para millones y millones de mexicanos, porque México es un país católico y al día de hoy nuestro país es considerado ya el más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio, hecho que subrayó el reciente asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas y sobre lo cual se pronunció el Papa Francisco en Roma prácticamente de inmediato. Así fue. Mi unisco all'amata chiesa di San Cristóbal de las Casas, nello stato messicano del Chiapas, che piange il sacerdote Marcelo Pérez Pérez assassinato domenica scorsa, uno zelante servitore del Vangelo e del popolo fedele di Dio. Il suo sacrificio, come quello di altri preti uccisi per fedeltà al ministero, sia sempre di pace e vita cristiana. Este asesinato, el del padre Marcelo Pérez Pérez, se convirtió en uno de los más de 80 que han ocurrido en México desde 1990. Según el informe Situación de la Iglesia Católica ante la Violencia en México, realizado por el Centro Católico Multimedial, en promedio en México 2 sacerdotes son asesinados cada año, además de centenares de amenazas que reciben y que han denunciado. Vamos a intentar entender en qué momento en un país como el nuestro llegamos a este punto. Por eso le agradezco mucho y le doy la bienvenida esta noche a Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica, a ti y a todo el equipo. ¿En qué momento, Monseñor, llegamos a este punto? No es la primera vez que la Iglesia y sus ministros son perseguidos de esta forma. Tenemos varios capítulos en la historia, pero las condiciones eran distintas y los blancos también. Hoy estamos hablando del sacerdocio, o más bien la delincuencia organizada toma como blanco al sacerdocio mexicano. Pues estamos hablando desde el 2018 de más o menos como 10 sacerdotes, y muy bien lo has dicho tú, es una preocupación. Los sacerdotes, tú sabes que ejercen su labor en diversos lugares de toda la República. Y alejados. Y están alejados, con gente en periferias. Y bueno, pues como Iglesia Católica estamos ahí y sabemos cosas, ¿no? Y a veces la verdad realmente nos hace libres, pero también a la verdad se le persigue. Y molesta. Ese es el problema que traemos. ¿Y desde cuándo ha surgido todo esto? Pues nosotros llevamos diciéndolo sobre todo desde la muerte de los 2 jesuitas, Javier y Joaquín, en Chihuahua, ahí con las comunidades de la Tarahumara. Esto está sucediendo. Y ya no es solamente ahí, sino es a lo largo
de todo el país. Más no son solamente los sacerdotes los que han muerto, sino también sacerdotes amenazados, extorsionados, diócesis también en donde pues hay peligro para atender a la gente. Usted recordará muy bien, monseñor, que durante la visita del Papa Francisco a México, el Papa Francisco, en una reunión con el sacerdocio mexicano en la Catedral Metropolitana, hizo un llamado muy duro, sobre todo a aquellos que pudieran también haberse coludido de alguna manera con la delincuencia. ¿Qué decir al respecto de eso? Porque puede ser una de las razones. Como decimos coloquialmente, el que se lleva se aguanta. El Papa Francisco en la Catedral Metropolitana en febrero del 2016 se dirigió principalmente ahí a los obispos y era un mensaje en donde nos decía que estemos con los más pobres y que estemos sobre todo en las situaciones en donde la gente está sufriendo. Me acuerdo también que Morelia en ese mismo año, en 2016, nos decía no hay que resignarse. Me acuerdo que estaba el cáliz ahí en el que celebraba el Tata Vasco y ahí nos decía no hay que resignarse. Entonces son dos cosas en donde no nos tenemos que acomodar en Catedral Metropolitana y pues tenemos que seguir con el pueblo y no perder la esperanza. Creo que cada sacerdote, cada miembro de la Iglesia, sacerdote o laico, es un faro de esperanza en medio de esta situación de violencia que lo que hemos hecho ha sido normalizarla. Y esto para mí es el mayor pecado. Ustedes han hecho, y desde la conferencia, ustedes han hecho un llamado a las autoridades, a todos los poderes, para frenar esta violencia en contra de obispos y sacerdotes, ministros de la Iglesia en nuestro país. ¿A qué respuesta han obtenido? Bueno, acuérdate que nosotros hemos organizado los diálogos por la paz desde la base, desde la parroquia. Y de ahí se subió a los empresarios y de ahí a las entidades de asociaciones civiles y de ahí surgieron unos compromisos por la paz, que se firmaron el 11 de marzo por los que iban a ser elegidos, en los compromisos por la paz el 11 de marzo en el centro Tlatelolco. Y ahí es donde se comprometieron. Claudia Sheinbaum cuando fue decía no estoy muy de acuerdo. Ella firmó con reservas. No estoy muy de acuerdo. Y resulta que bueno, pues ahora estamos muy abiertos y también Rosa Isela, como secretaria de Seguridad, bueno, pues ella también está muy abierta. Ella trabajó con la Iglesia cuando estaba aquí en la Ciudad de México. Pero ustedes generaron 2 comunicados recientemente. ¿Han recibido respuesta a esas 2 comunicaciones? No hemos recibido ninguna respuesta. ¿Hay algún otro organismo al que ustedes se acercan? Bueno, claramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no, porque tenemos una prácticamente inexistente, pero está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Han tenido acercamiento, por ejemplo, ese organismo? Que yo sepa, no. Sí sé los jesuitas que ellos tuvieron un acercamiento para guardar la seguridad de los jesuitas, las comunidades jesuitas que están ahí en la Tarahumara, metidos en la sierra. Pero por parte de la Conferencia Episcopal nada más es que lo sepa el pueblo de Dios en este momento. Sí que para la próxima Conferencia Episcopal en la Asamblea pues allá habrá un encuentro con la prensa en donde se hablará de esta problemática que hay con los sacerdotes. Hoy a veces todo pareciera inclinarse hacia la partidocracia, hacia los partidos políticos. ¿Partidos políticos se han acercado ustedes o ustedes a algunos liderazgos políticos en este sentido? Sí, en este sentido tengo que decirte que en la Ciudad de México estamos acercándonos a los alcaldes de la Ciudad de México para ver cómo aplicamos los compromisos por la paz con todos los alcaldes. No así con Clara Brugada, que nos gustaría mucho reunirnos con ella. ¿Por qué no con ella? No han sido posibles los horarios, las agendas. No ha podido haber una reunión con ella. No, con ella no, pero sí con los alcaldes. Y con los alcaldes sí debo de decirte, Mónica, que hay un interés por crear comités por diálogos por la paz, unas comisiones en las parroquias, porque ellos mismos confiesan que en la parroquia es donde está la base de la gente, ¿no? Donde realmente se respira todo esto. Monseñor Acero, es usted un referente muy importante también en el acompañamiento de las madres buscadoras, por ejemplo. Esa es otra herida muy profunda y muy sangrante en nuestro país. ¿Usted ha recibido amenazas?
No, hasta ahora no. Yo sí te puedo decir que cuando escucho a las madres buscadoras, para mí es un regalo, porque bueno, pues es acompañar el dolor y es estar con el dolor del pueblo de Dios. Y desde aquí, Mónica, y te agradezco que me des este espacio para llamar a las autoridades para que la reciban, porque han estado 6 años tocando la puerta y nadie les ha recibido. Ahora que hay mujeres, yo sé que tienen ustedes un arte y una sensibilidad, que ojalá les abran la puerta para escuchar y escuchar el llanto, el dolor, el desgarro de una madre, de un papá y una mamá que están buscando a sus hijos en campos baldíos con un pico y una pala y al final descubren fosas clandestinas. Es que te lo digo en 30 segundos, pero una historia. Y todos los días son historias nuevas. Hay más de 73.000 desaparecidos, según cifras de Amnistía Internacional. Y no podemos normalizar estas situaciones, que haya unas mujeres, la Iglesia las acompaña, las escucha. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, hay otros obispos que también les escuchan en otras diócesis y esto es una red que ellos mismos han hecho. Es una injusticia y tenemos que estar al lado de ellas. Amenazas, mira, nuestra vida es evangelio y hay que dar la vida por el evangelio, así como lo han dado todos estos sacerdotes laicos, niños y niñas que han muerto por fuego cruzado. Esto es increíble, no podemos tolerar esto. Los más inocentes. ¿Cuáles son las acciones que va a emprender la Iglesia en este momento ante la inseguridad que están viviendo sus ministros? Bueno, pues en primer lugar, resguardarnos un poquito, cuidarnos. El autocuidado creo que es bueno, sin miedo. Porque, bueno, pues aunque hay un miedo natural, también te voy a decir, Mónica, pero al final uno también tiene miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo a que en esta conversación que tú y yo tenemos salga el ego, ¿no? Cuando tiene que salir el pueblo de Dios. Tengo miedo a que, como dice San Agustín, pase Cristo y no me entere. ¿Y dónde está Cristo? En los pobres, en la gente que sufre. En eso tenemos miedo. Lo demás, el Señor al final nos va ayudando. Están amenazados algunos de los sacerdotes, sobre todo en las zonas más calientes, o digamos en las zonas rojas, para el ejercicio del sacerdocio en este momento. Sí, cuando se amenaza, al final el obispo lo que hace es cambiarlo. Han cambiado a muchos sacerdotes ya. ¿Están en ese ejercicio en este momento? ¿Más o menos cuántos sacerdotes han cambiado? No te podría decir porque es un número inmenso, ¿no? Y cada diócesis, y además no es solo las diócesis, sino también las órdenes religiosas. Religiosos y religiosas que, por ejemplo, están con migrantes, que están cuidando todo esto de sacar a la gente de la trata. En definitiva, mira, es defender la dignidad humana y también decirles a todas las personas que están metidas en todos estos líos que recapaciten. Con las armas, con la muerte, con la sangre, no vamos a llegar a nada. Monseñor, ¿considera que es el peor momento que enfrenta la Iglesia en términos de violencia e inseguridad en tiempos contemporáneos? Tuvimos un momento muy crítico del año 26, incluso hasta el año 39. Se suele decir del 1926 al 29, con la famosa guerra cristera. Una persecución bueno, eso sí, pero me refiero... Pero en este momento, del 2000 al 2024, creo que es la más sangrienta, sí. Y creo que hay que sentarse. O sea, la Iglesia siempre va a estar dispuesta, sea quien sea el gobierno, a sentarse, a dialogar y a crear estrategias juntos. Nosotros no vamos ni de un partido ni de otro. Somos Iglesia, somos de todos, respetamos la soberanía del pueblo, los resultados, y ahí está. Son varios los estados que representan el foco rojo de violencia. Está Michoacán, está Chiapas, por supuesto. ¿Ha habido un llamado, un acercamiento, un diálogo como al que usted se refiere con los gobernadores de estas entidades? Sí, algunos gobernadores sí ha habido diálogos, pero también hay cansancio. También te digo eso, porque se promete y luego la gente se deja sola. Sí, hay cansancio.
Y creo que no es cuestión de promesas, sino también creo yo, en las comisiones que den seguimiento a esto. Comisiones en donde esté la Iglesia metida, pero no con un fin ideológico, sino por el fin de la dignidad humana. Y la seguridad, vamos a efectos prácticos, o sea, para la seguridad. Por supuesto, para la seguridad y de todos, creyentes o no creyentes. Claro. Esto que también quede claro. Nosotros defendemos a todos y creemos en un país que tiene que estar más seguro por todos. ¿Pero por qué está inseguro? Porque hay un tejido social roto. Sí, claro. Y eso en los compromisos por la paz está reflejado. Claro. ¿Hasta dónde esperar este diálogo que por lo visto no ha llegado, lo cual no significa que no llegue, pero se han puesto ustedes como algún límite para ejercer alguna acción o cuáles son los acuerdos al interior de la Iglesia para proporcionarse seguridad? Mira, en este momento estamos en un momento de renovación dentro de lo que es la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? A mediados de noviembre se van a renovar todos los cargos y ahí es donde saldrá todo este tema. Por ahora, pues cuidarnos y estar siempre en una actitud de diálogo abierto, sin caer en provocaciones, y diálogo abierto desde el Evangelio, no desde ideologías. Claro. Pues entonces en noviembre estaremos muy, muy pendientes. Monseñor Acero, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros esta noche. Mónica, gracias a ti y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Y antes de ir a un corte comercial, les voy a dejar con el cartón de la semana a cargo de Alarcón. Regreso con ustedes. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Y bueno, como les decía al inicio del programa, las políticas económicas de la actual administración son tema fundamental por las complejas condiciones que está enfrentando nuestro país. Programas sociales, cómo va a impactar en nuestra economía la cantidad o las cantidades de dinero que se invierten en eso, el valor de nuestra moneda en este momento, la renegociación del TEMEC, por supuesto, y el polémico asunto de, bueno, hay varios en el sector automotriz, el tema de la comida chatarra, qué tanto afecta a empresas productoras y claro, como ya le decía, el sector automotriz, algo en lo que ha puesto el dedo puntualmente en ese renglón Darío Celis, a quien recibo esta noche con mucho gusto en esta mesa, al igual que Fausto Pretelín, a unos días ya de las elecciones en los Estados Unidos. Bienvenidos los dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gusto, pues, igual. ¿por dónde le entramos, Darío, Fausto, al tema de la política económica en este momento particular en nuestro país? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva un mes como presidenta de la República y es muy pronto para hablar de la definición o la disposición de políticas públicas. Yo creo que conforme hemos visto en estos últimos 30 días ha estado haciendo anuncios de estrategias que van a seguir en determinados rubros de la economía y aquí me quiero centrar básicamente en eso, pero de ahí hablar a una política. No creo que exista todavía una política pública, por ejemplo, ¿No la ves ni delineada? Sí, claro. Por ejemplo, lo que pasó con los medicamentos, ¿no? Este nuevo programa, y yo digo nuevo esquema de adquisición y distribución de los medicamentos, que sin duda fue la principal o una de las principales piedras en el zapato que no logró resolver la administración del expresidente López Obrador. Ellos complicaron todavía más el asunto y no le encontraron la cuadratura al círculo. Ahora empezamos a ver primeros acercamientos de la nueva administración de Sheinbaum con el ánimo pues de enmendar esos errores. Lo que se anunció esta semana en relación al nuevo mecanismo de compra de medicamentos y distribución, pues básicamente es regresar al pasado, o sea, regresar al sistema que funcionaba y que hace 6 años se destruyó. O sea, de alguna manera están reconociendo el error, algo que a la Cuarta Transformación no se le da precisamente bien, ¿no? Yo creo que entendieron que muy pocos conocen y saben comprar medicamentos y sobre todo llevarlos a los puntos de entrega a los derechohabientes, ¿sí? Hay rasgos nuevos, como por ejemplo utilizar un nuevo mecanismo digitalizado para tener certidumbre y transparencia, porque ese era el problema, no había transparencia en la asignación de grandes sumas de dinero en la adquisición de los insumos para la salud. Compranet ya estaba totalmente infiltrado, era fácilmente manipulable. Le encomiendan el trabajo a Eduardo Clark, que es un experto en temas digitales. Su chamba va a ser construir una nueva plataforma digital para tener esa transparencia, pero es recurrir a los mismos fabricantes y esos mismos fabricantes mexicanos, y eso es bien importante porque en el sexenio pasado se salió a comprar a India y así, claro, medicinas que no tenían certificados, no tenían certificados sanitarios y que
mermaban pues a las empresas mexicanas que sí los tienen. Yo creo que es rescatar lo salvable de ese esquema que ciertamente era perfectible y se está buscando justamente que sea perfectible ahora, ¿no? Claro. Fausto, estás por salir a los Estados Unidos. Gracias por estar en Sala de Guerra esta noche antes de irte a cubrir las elecciones que también van a tener un impacto en, sobre todo en lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La renegociación del TEMEC. Sí, digamos que yo pienso que el TEMEC es nuestro seguro de vida, es de alguna manera la joya de este país y hay que cuidarla, hay que cuidar todo lo que rodea al TEMEC, hay que de alguna manera también pensar en lo que va a ocurrir en el 2026, que es esta revisión. Y 2025, bueno, pues es tener una planeación estratégica, que es lo que faltaba. Y yo lo vinculo mucho con lo que decía Darío. Creo que en el sexenio pasado, en el tema de las medicinas, se pensó en el distribuidor y no en los consumidores, que nadie quiere consumir medicinas, pero en realidad es muy específica la distribución de las medicinas. En el tema del TEMEC, pues creo que el punto medular es la certidumbre, ¿no? Es decir, la certidumbre, las luces largas que se pueden vislumbrar hacia el 2030, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando en 2025, lo cual es una mala noticia. Deberíamos estar pensando en el 2035, el 2040, qué va a ser México en esa época. Y eso habla precisamente de una ausencia de una estrategia que ya lleva 6 años, ¿no? Una ausencia en política exterior, particularmente, y la parte económica, pues muy endeble, porque sí se negoció, lo hizo Luis Videgaray con el régimen del gobierno de Peña Nieto. De Peña Nieto y con Donald Trump, y le hereda el TEMEC al presidente López Obrador. Pero la incertidumbre que podemos vislumbrar en el corto plazo, eso evidentemente genera sombras en esta joya de la corona, en este gran seguro de vida que tenemos, que es el TEMEC. Claro, es que ahí está, yo creo, el punto, ¿no? ¿Cómo estarán observando desde este vislumbrar más hacia futuro, que creo que lo planteas bien, Fausto, y a ver tu opinión, Darío, sobre cómo estarán observando estos inversionistas extranjeros la situación que además estamos enfrentando el día de hoy con la discusión de la reforma judicial y las condiciones en la que esta se está dando para la inversión en México? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, como bien dice Fausto, pues es nuestro seguro de vida en el largo plazo. Ha demostrado funcionar en los últimos 30 años de manera pues indiscutible, y el tratado pues yo creo que lo deberían de manejar los empresarios, los hombres del dinero, que son los que están haciendo los negocios, los que están creando las fuentes de trabajo, los que están invirtiendo, y de alguna manera sacudirse el ruido mediático, porque tanto en Estados Unidos, ya sea Kamala Harris como Donald Trump, lo han estado torpedeando, y en México con decisiones contrarias al espíritu del TEMEC, impulsando políticas como eliminar el maíz transgénico y ese tipo de cosas, desaparecer los organismos reguladores como el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o la Comisión Federal de Competencia, es enfrascarse en un pleito de gobiernos, y están haciendo a un lado al actor más importante, que son los inversionistas y los empresarios, que ninguno de ellos quiere que desaparezca el Tratado de Libre Comercio. No, claro que no. Ahora, una cosa que tenemos que entender como país también es con quién nos vamos a sumar. Nosotros somos parte de una región con un gran futuro. Nuestros socios son Estados Unidos y Canadá, y ni en el gobierno de Estados Unidos ni en el gobierno de México parecen entender eso, y eso sí lo tienen claro los empresarios. Nosotros no debemos estar abriendo puertas que no nos convienen, como es, por ejemplo, la inversión china, ¿sí? ¿Con quién nos vamos a sumar? Creo que es una de las heridas que más le sangra a tus columnas en el diario El Economista, Fausto Pretelín. A ver, yo creo que, complementando lo que dice Darío, la visión de estos últimos años, 6 años, ha sido una visión muy etnocentrista, es decir, México como centro del mundo. Y así no se puede trabajar. México no es el centro del mundo. Hay que tener una visión geocéntrica. Y ese es el inicio para poder desplegar una estrategia con Estados Unidos y con Canadá, como bien dice Darío, y de alguna manera no poner en riesgo este TEMEC. Entonces, yo creo que todo lo que va a ocurrir en el 2026, en esta revisión, va a tener en la misma mesa, pero sin estar presente, a China. Es decir, ahí va a estar una silla en donde de alguna manera van a venir las presiones, y yo creo que el gran error ha sido el dogmatismo. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo de la política exterior. Es dogmática, no es de Estado. Una política exterior, es decir, una diplomacia, o es de Estado o es
dogmática. Sí. Los gobiernos de López Obrador, y parece ser que ahora de Claudia Sheinbaum, han elegido ese camino, el dogmatismo. Entonces nos peleamos con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con España, con Austria por el penacho, es decir, por elementos que de alguna manera no deberían de enturbiar, ¿no? Por ejemplo, con España se pone en riesgo la firma del acuerdo global comercial. ¿Sí? De España, nada más. Y España es la puerta de México para la Unión Europea. Y si España dice no se firme el acuerdo global, no se va a firmar. Entonces, ¿para qué poner en riesgo eso? Sí, Darío. Sí, es lo mismo. Si las grandes automotrices estadounidenses que han estado aquí por décadas y que siguen invirtiendo, se están moviendo hacia una nueva industria de la electromovilidad, nosotros debemos pues formar parte de esa innovación de la industria automotriz norteamericana, porque hemos sido sus socios en los últimos 30 años y aquí también se producen ya componentes de cara a esa electromovilidad. Y un error sería pues abrir inversión a un socio que, para empezar, no es nuestro socio, no tenemos ningún acuerdo con China. Sí. Nuestra balanza comercial es deficitaria, ya lo había dicho el secretario de Hacienda. Sí. ¿Y para qué enemistarnos con nuestro principal socio comercial, que él nos está invitando a subirnos a la ola de la electromovilidad con la industria regional, que es muy fuerte y donde México ha sido pieza fundamental para esa fortaleza? ¿Sí? No, complementando también, yo recuerdo que hace 30 años muchos de los que hoy gobiernan estaban en contra de la firma del Telecán. Decían que las empresas de hamburguesas iban a cerrar las taquerías en México. Espero que no se tarden 30 años, es decir, en el 2060, para decir, no, sí tenían razón. Lo que estaba sucediendo en el año 2024 es que deberíamos de haber puesto todas las ganas, como se dice, los huevos en una canasta, que es Canadá y Estados Unidos, y no estar poniendo en riesgo este acuerdo. No, pues ojalá que no, porque en 60 años ya no vamos a estar en esta mesa pudiendo discutirlo. Cambiará el sentido de algunas de las decisiones a partir de saber, por ejemplo, quién gobernará en los Estados Unidos, Darío. A ver, todo el mundo está espantado por la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Sin embargo, se está dejando de lado que Kamala Harris votó en contra del Tratado de Libre Comercio y que históricamente los que han sido más duros con México han sido los demócratas más allá de los republicanos. Barack Obama ha sido el presidente que más mexicanos ha expulsado de Estados Unidos. Cuando llegó Clinton, México tuvo que firmar un adendum del Tratado de Libre Comercio que se tenía suscrito con Bush porque ellos introdujeron los temas laborales y ambientales. Entonces, no nos vayamos con la finta de que si llegara a ganar Kamala Harris, nosotros estaríamos en una condición mejor. No en el ámbito comercial, seguramente en otros ámbitos como el social, posiblemente, Fausto. A ver, yo ahí discrepo un poco. ¿Por qué? Porque creo que el Partido Republicano no existe. Existe el partido de Trump. Ya no es el poder repartido, el establishment del partido viejo, el partido republicano, que de alguna manera estaba a favor del libre comercio, de instituciones como el Banco Mundial, el FMI. Bueno, eso terminó. Donald Trump ya no quiere eso. Donald Trump es totalmente hipernacionalista, muy cerrado, y de alguna forma creo que sí ha tomado la postura de ultraderecha. ¿Sí? ¿Eso qué significa? A mi parecer, a mi entender, creo que es mejor que ganara para México Kamala Harris porque institucionalizaría más la relación, que creo que es lo que le falta a México. Por eso se llevaba muy bien el anterior presidente con Donald Trump, porque los dos no creen en las instituciones. Darío. Coincido completamente. Yo no dije que lo mejor era que ganara Donald Trump, pero ciertamente tampoco nos vayamos con la idea de que vamos a estar en un lecho de rosas con un gobierno de Kamala Harris. Ciertamente lo que dice Fausto es cierto. Tendríamos una mayor institucionalidad y un menor hostigamiento como país frente a un país gobernado. Ciertamente, y te doy toda la razón, el Partido Republicano prácticamente desapareció. Donald
Donald Trump va en contra del cambio climático, va en contra del Banco Mundial, va en contra de muchos preceptos del mismo Tratado de Libre Comercio que impulsaron los republicanos hace algunos años. Es un partido y va a ser un gobierno de Trump, y eso es sumamente peligroso para México porque no hay manera de negociar con un individuo como él. Pero tampoco Kamala Harris se va a dejar amedrentar, claro. Ni nos va a dar todas las concesiones que creemos que lo vamos a tener. Y también hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno de la doctora Sheinbaum, ¿no? Que también es, como tú bien decías hace rato, dogmático, cerrado. Ahí estamos viendo las experiencias de los últimos 6 años en donde insistimos en llevarle la contra a nuestro socio cuando es nuestro socio. Y estamos abriéndole puertas a otros países con los cuales ni siquiera tenemos nada que ver. Ni sabemos cómo sería el trato. Mira, entiendo que el pragmatismo a veces ayuda a sortear todo el laberinto de la burocracia, pero creo que en el caso de Donald Trump con López Obrador nos heredaron el quédate en México. México no tiene las condiciones para recibir a miles y miles y miles de inmigrantes. Sí, sinceramente, no tenemos las condiciones. Me gustaría decir al contrario, ¿no? Así como lo dijo Angela Merkel con Alemania, que venga 1 millón. Sí, puertas abiertas, pero no, verán lo que pasó en Ciudad Juárez, 40 venezolanos asfixiados, quemados, muertos. Digo, así no se puede trabajar. Entonces el quid pro quo fue, yo te entrego la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, te recibo a miles de inmigrantes y tú no te metas en mi ruta crítica de la 4T. Eso fue lo que le dijo el presidente López Obrador a Trump, perdón. Les doy 1 minuto para con una conclusión. Darío. Bueno, pues yo creo que los siguientes días van a ser cruciales para ver la hoja de ruta que tendrá que seguir el gobierno de la presidenta Sheinbaum en función de quién gane la presidencia en Estados Unidos y cómo tendrá que ser capaz para sobrellevar esa relación que va a ser difícil. Al interior también se tienen que tomar políticas, adoptar, como tú bien decías hace rato, políticas públicas que sean creíbles, que sean sensatas. ¿No crees tú, Darío, y tú además que estás tan metido en esto, tú no crees que ya se está tejiendo o por lo menos se ha vislumbrado una estrategia en ambos escenarios? ¿Sabes qué? A mí lo que me saca mucho de onda es escuchar 2 discursos. El discurso de las mañaneras, que siento que no ha cambiado gran cosa de las anteriores con López Obrador, y el discurso en corto que la propia presidenta y sus cercanos colaboradores tienen, por ejemplo, con los inversionistas, ¿no? Como que se plantea públicamente una cosa y en privado otra. Lo deseable sería lo privado, lo que no se dice, ¿sí? Que eso sí va en función del país que uno quisiera tener. Mayor inversión, mayor apertura, mayor tolerancia, etcétera, ¿no? Claro. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Darío, agregaría que sean creíbles y sobre todo racionales, porque no es el momento de ser irracional, no es el momento de ser emocional, es el momento de presentar, de respetar la libertad, los derechos humanos, pero sobre todo que el gobierno piense en el futuro, en las próximas generaciones, que se hable más de los estudiantes, que se hable más de la educación y menos de aspectos dogmáticos. Pues les agradezco muchísimo a los dos haberme acompañado esta noche en Sala de Guerra. Seguramente en breve nos estaremos reuniendo nuevamente. Y les pido a todos ustedes que antes de despedirnos me acompañen porque me enlazo con mi compañero Juan Pablo de Leo hasta Miami, Florida, donde está la Sala de Guerra de Donald Trump a un día de la elección presidencial en los Estados Unidos. Adelante, Juan Pablo, buenas noches. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte aquí desde Palm Beach, en Florida, en los Estados Unidos, a tan solo 48 horas de que conozcamos los resultados de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, si así lo deciden las personas que salgan a votar el próximo martes 5 de noviembre. ¿Por qué estamos en Florida? ¿Por qué estamos aquí en Palm Beach, a solamente un par de kilómetros de la casa de descanso del expresidente y candidato republicano Donald Trump? ¿Y por qué estamos aquí también enfrente del centro de convenciones, de Palm Beach en la Florida? Bueno, pues el candidato republicano Donald Trump decidió pasar aquí la noche del próximo martes 5 de noviembre. A diferencia de lo que sucedió hace 8 años, en el 2016, cuando estuvo en Nueva York, a diferencia de lo que sucedió hace 4 años cuando era presidente y estuvo en Washington, en esta ocasión Donald Trump decide quedarse aquí en Florida,
pasar el día en Mar-a-Lago, como lo hizo en el pasado supermartes, cuando en las internas de los republicanos resultó el ganador. Su casa de campaña se encuentra aquí precisamente en Palm Beach. Nosotros estamos en West Palm Beach y si el próximo 5 de noviembre logra el triunfo, en el centro de convenciones que está frente a mí estará celebrando y estará dando una fiesta y un discurso de agradecimiento, y por eso estamos aquí en Florida. Moni, lo sabes bien, un estado republicano y un estado que vota por dos temas también muy importantes. Aquí en Florida están discutiendo si van a votar o no, que estará en la boleta, la legalización de la marihuana, y por otra parte también estarán votando por el tema del aborto, que como dice el candidato republicano Donald Trump, lo dejará a los estados. Será una decisión de los estados, no será una decisión del gobierno federal, y precisamente también el martes aquí se votará por el uso recreativo de la marihuana y se votará también por el tema del aborto, que tan controvertido ha sido en los últimos meses y en los últimos años aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palm Beach y qué es lo que está sucediendo en Florida? Lo mismo que está sucediendo en prácticamente todos los Estados Unidos. Las personas ya están saliendo a votar. Aquí pueden votar por correo o pueden votar de manera anticipada. Hay 6 centros en Palm Beach que ya están recibiendo los votos. El 50% de las personas registradas en este condado, en esta región, ya han votado. Son cerca de 450,000 personas que han emitido su voto. Por lo tanto, el martes, por supuesto que estarán abriendo las casillas, pero ya la mitad de la población aquí en esta zona se ha adelantado a votar, estas 450,000 personas. Por otra parte, ¿cómo se encuentra la carrera presidencial? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy domingo? El día de ayer, sábado, Donald Trump y su candidato también a la vicepresidencia, J.D. Vance, estuvieron en Carolina del Norte, que será otro estado fundamental también, uno de estos 6-7 estados columpios que estarán definiendo la elección, y están invirtiendo todo su dinero y su tiempo aire en Pensilvania, un estado también fundamental para ellos el próximo 5 de noviembre, y allí es donde están centrando sus esfuerzos. ¿Y qué es lo que se puede ver en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que se puede ver en las calles? ¿Qué es lo que están diciendo las personas? Es un ambiente sí polarizado, pero sobre todo un discurso radicalizado hacia la derecha y hacia la izquierda. Por una parte, quien acusa a Donald Trump y a J.D. Vance de tener tintes nazis, tintes del nacionalsocialismo, tintes de xenofobia, tintes de racismo, y los comparativos que se pueden leer en los periódicos, en los diarios, que se pueden escuchar en la televisión, tienen que ver precisamente con ello, con este posicionamiento casi nazi del nacionalsocialismo que está teniendo, según los demócratas y según estos medios liberales, el Partido Republicano. La contraparte en el Partido Demócrata son acusaciones de marxismo, de comunismo, de socialismo en contra de Kamala Harris. Es decir, no hay un punto medio. Las ideologías están radicalizadas en estos momentos, y a 48 horas de que termine la jornada electoral prácticamente en esta noche de domingo, los discursos en ese sentido se han vuelto mucho más radicales y se han estado acusando a ambas posiciones, a ambos campamentos y ambas campañas, unos de ser nazis y los otros de ser marxistas y de ser comunistas. Conversaciones nada agradables. Pero vámonos, Moni, como lo hemos hecho prácticamente durante estos últimos meses, en las noches del domingo, a revisar las encuestas, las últimas encuestas, y también parte de las encuestas más importantes en ese sentido. Aquí tenemos los números. ¿Cuáles son los estados, los 6 estados columpios, los 6 estados importantes? En Pensilvania prácticamente están empatados. Pensilvania, yo diría que es uno de los estados sin duda alguna más importante. Quien se lleve Pensilvania tendrá una amplia posibilidad de llevarse la Casa Blanca. En Wisconsin, Kamala Harris está arriba solamente por un punto. En Michigan, Kamala Harris está arriba solamente por un punto. En Nevada, Donald Trump está arriba por un punto, uno de los estados también fundamentales porque tienen muchísimos votantes hispanos, muchísimos votantes mexicanos, y ahí también tenemos resultados la noche del próximo martes 5 de noviembre. En Georgia, Trump se encuentra arriba 2 puntos, y en Carolina del Norte, Trump se encuentra arriba 2 puntos. En la encuesta nacional,
Kamala Harris se encuentra arriba un punto, 47.9 contra 46.9 que tiene Donald Trump. Así las cosas, así la situación, así el análisis, Moni, aquí desde Palm Beach, en Florida. Estaremos reportando en todos los espacios informativos de ADN 40. Estaremos en vivo también la noche del próximo martes 5 de noviembre y por supuesto contigo el próximo domingo analizando ya los resultados. ¿Tendremos o no presidente de los Estados Unidos? Estaremos al pendiente y estaremos al tanto, Moni. Te mando un abrazo, te mando muchos saludos y seguimos, por supuesto, con esta cobertura especial aquí en ADN 40. Gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este domingo. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, ya lo sabe, tengan ustedes un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima vez en Sala de Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ¿Mueve?